Buenos días, amados hermanos, amable amigo, amiga, radioescucha que ya está sintonizándonos en esta hermosa mañana. Le bendecimos en el nombre de Jesús, una mañana fresca, una mañana hermosa, bendecida en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Les saludamos desde esta cabina de radio, desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, transmitiendo para usted en este hermoso día, en el 97.3, Manantial de Vida Radio. Estamos iniciando en este inicio de actividades en esta semana, pues nuevamente el Instituto Bíblico Radial, llevándole a usted las enseñanzas, ¿verdad?, acerca de esta materia. Y bueno, le saludamos, le bendecimos en el nombre del Señor. Como siempre, para nosotros es un gusto, es una bendición, es un placer, un gozo poder estar en esta mañana aquí en este lugar y poder llegar hasta su casita donde usted nos escucha. Puede estar en el taller, en la oficina, en su celular, en un taxi, en su automóvil, saliendo de la ciudad y hasta donde nuestra señal esté llegando. Le bendecimos en el nombre del Señor, a usted, amado hermano, a usted, amigo o amiga radioescucha, que pues aún todavía no ha decidido congregarse en una iglesia o en la iglesia de Jesucristo más bien. Pues le bendecimos en esta hermosa mañana. Le damos la gloria al Señor. Bendecimos a quienes ya están conectados por el internet. Un saludo a ustedes en esta bendita mañana. Qué bueno que cada día más se añaden personas, ¿verdad?, hermanos, que nos ven y nos sintonizan acerca de en este canal de radio y de internet. Así que muchas bendiciones a su vida. Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Zárate, siervo de Dios, ¿verdad?, por gracia y por misericordia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que bueno, vamos a hacer una oración, ¿verdad?, en esta bendita mañana, después de haberles saludado. Quiero enviar un saludo a mi esposa en casita, a mi hijo, a mi nieto, a mi familia, ¿verdad?, que sin duda alguna nos está sintonizando en casa. Y también a la iglesia Ríos de Agua Viva. Le bendecimos en el nombre del Señor, a los hermanos que nos estén sintonizando, a todos ellos. En el nombre del Señor. Bueno, es ahí donde el Señor nos ha puesto a trabajar en su obra. Así que bendiciones a todos y cada uno de ustedes en el nombre de Jesús nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a iniciar con una oración en esta bendita mañana. Señor, te damos gracias, mi Rey, mi Señor, por permitirnos estar, Papá lindo, en este lugar, ocupando un espacio, Señor, para transmitir a través de la radio, a través de este medio tan importante del cual has dotado a la iglesia, Señor, para que tu palabra sea expandida, Señor, en todo nuestro territorio, en toda nuestra nación y hasta, Señor, donde esta señal también a través de la internet está llegando. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Gracias por nuestros radioescuchas, por nuestros alumnos, Señor, por los amigos, los hermanos, los siervos de Dios que están, Dios mío, escuchando este programa. Les bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret y te damos gracias, bendito Rey, por tu bendición. Ahora te ruego y te suplico que nos hables a través de tu palabra, que mi vida, como siempre, Señor, siga siendo
un instrumento en tus manos para que el nombre tuyo sea bendecido, sea glorificado, Señor, y de ello nosotros aprendamos a través de tu bendita palabra. Papá, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solo antes de iniciar la enseñanza de esta mañana, solo recordarle a usted que de alguna manera usted ha estado apoyando la radio. Sí, decía la semana pasada, me parece que el viernes, el jueves me parece, estaba diciendo en el programa de Paz en la Tormenta, donde vamos a estar en el nombre del Señor el próximo viernes, primeramente el Señor. Vamos a estar en este espacio, pues agradeciéndole a todos nuestros hermanos, radioescuchas, amigos que han tenido a bien colaborar para que se pueda lograr, ¿verdad?, el restablecimiento de los aparatos que fueron saqueados de esta radio. Personas sin temor alguno, ¿sí? Y pues tratando de cortar, tratando de cercenar, de impedir que el mensaje de Dios siga siendo predicado a través de la radio. Bueno, se robaron muchas cosas de aquí, se las llevaron y pues gracias a usted que nos escucha y que nos ha apoyado, que ha apoyado la radio para que pues se vuelva a restablecer, ¿verdad?, los aparatos. Gracias al Señor, pues los que nos ven a través de internet pueden darse cuenta que pues bendito Dios, ya tenemos los micrófonos, ¿verdad?, a la mano, tenemos ya pues los equipos necesarios para poder estar llegando hasta usted y que no se vea ininterrumpido el mensaje de la palabra llegando hasta el corazón de su hogar. Así que el próximo viernes de 10 a 12 del día estaremos el pastor Raúl Peña, el apóstol Elías Paniagua y su servidor. Estaremos agradeciéndole pues esa bendición que usted, muchos han enviado, muchos han traído. En algunos casos, pues al menos yo en algún caso fui, ¿verdad?, a una casa de un hermano, del hermano Eddie me parece, y fui a traer pues algo en especie para venderlo y ya se vendió, gracias al Señor, para poder tener los recursos de poder haber comprado los aparatos. Así que espere el programa el próximo viernes. Y pues si usted no ha tenido la oportunidad de bendecir la radio a través de su ofrenda, pues le invitamos a que pueda hacerlo todavía. Es tiempo de que pueda hacerlo en el nombre del Señor. Y pues si usted gusta comunicarse en ese día a los teléfonos de la radio, pues aquí vamos a estar agradeciéndole la bendición que usted ha dado a la radio para comprar los aparatos que nos hacían falta a causa del robo, a causa del saqueo del que fue objeto Manantial de Vida Radio. Así que, bueno, le dejamos con esto. Bendiciones a su vida. Vamos en esta mañana a tratar acerca de el Shabbat o día de reposo o día del Señor. Y vamos a iniciar con esta enseñanza a partir del día de hoy y de mañana, que estamos haciendo pues una enseñanza en 2 días, y posteriormente, ¿verdad?, el pastor Peña, bueno, vuelve a recalcar sobre lo enseñado en los 4 días, lo hace el viernes él, para que sea aún más todavía de mucha bendición para su vida y usted pueda tener mucho material donde podamos aprender cada día más. Vamos a hablar acerca del Shabbat o el día de reposo o el llamado día también del Señor. En la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la Escritura:
fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí encontramos, ¿verdad?, la primera referencia al día de reposo o al Shabbat, que posteriormente el Señor Jehová de los ejércitos daría a conocer a su pueblo cuando ya salió de Egipto y cuando ya estaba en el desierto, y ahí fue donde en Éxodo capítulo 20, entonces les recuerda a Israel, ¿verdad?, que ellos deberían de guardar el séptimo día o el día de reposo. Entonces, el día de reposo, o sea, el sábado, fue santificado por el Creador y luego fue hecho por causa del hombre. Reposar en el séptimo día de la creación no fue un acto caprichoso de Dios, ni algo que él hizo porque sintió, se haya sentido cansado. Nuestro Dios infinito y eterno, quien hace lo mejor para el hombre y los animales, reposó en el día séptimo, pues al menos por dos propósitos. Primero, para indicar el descanso espiritual que el hombre tiene cuando está a bien con Dios. Repito, primero, para indicar el descanso espiritual que el hombre tiene cuando está a bien con Dios. Y lo segundo, para dar un ejemplo al hombre en cuanto a la necesidad de un descanso físico. Entonces, Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 2 y versículo 27, dice el Señor que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por las circunstancias en que fueron pronunciadas estas palabras, todo parece indicar que las mismas se refieren al tiempo de la creación cuando Dios santificó el séptimo día y no simplemente al tiempo cuando Dios les dio el día de reposo a los judíos. Al crear el día de reposo, Dios tenía en mente el bien eterno del hombre. Por usar sus propias palabras, el Hijo del Hombre, dice la Biblia, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, según, ¿verdad?, en la Biblia lo encontramos en Lucas 6:5. Siendo el Creador quien creó todas las cosas, Jesús tiene el poder de cambiar lo que Él mismo creó o de regular las cosas conforme a su voluntad. Por ejemplo, Jesús utilizó este poder cuando Él les permitió a sus discípulos recoger espigas para comer en el día de reposo. También cuando sanó a los enfermos aún en el día de reposo y cuando anuló el acta de los decretos de la ley y la clavó en la cruz. Lo otro, el cuarto punto, es que tuvo lugar en la ley de Moisés. En el antiguo pacto, Dios le dio a los hijos de Israel leyes muy estrictas en cuanto a cómo guardar el día de reposo. La ley de Moisés estaba llena de mandamientos, ritos que tenían un significado espiritual. Y vamos a continuación, vamos a ver algunas cositas, cómo se guarda el reposo, cómo se guardó el reposo en el tiempo de la ley de Moisés. Primero, se guardó el séptimo día, el Shabbat, haciendo memoria del día que Dios santificó al terminar su obra. 6 días trabajarás y harás toda obra. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, y lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 9 al 11. Se guardó también en memoria de la liberación de Israel de Egipto. El séptimo día, Deuteronomio 5, 14, 15, día es reposo a Jehová tu Dios.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Su cumplimiento, ¿verdad?, fue regulado por castigos muy severos. El hombre, por ejemplo, el hombre que salió a recoger leña en el día de reposo fue apedreado como castigo por haber violado el mandamiento divino. En Éxodo 35, versículos 2 y 3, y en Números 15, 32 al 36. Este ejemplo nos ayuda a entender el celo y las críticas de los fariseos con relación al cumplimiento de los días de reposo en los días de Cristo. Por otro lado, también facilitó la oportunidad para el servicio y para la adoración a Dios. El día sábado dio como resultado la adoración pública en la sinagoga judía. Se considera que este hecho fue establecido en los días de Esdras y Nehemías. Jesús tenía costumbre de entrar en las sinagogas los días de reposo. Y Pablo dijo que las palabras de los profetas se leen todos los días de reposo, escrito en Hechos 13:27. Los servicios religiosos que tenían lugar en la sinagoga en los días de Cristo y de los apóstoles ofrecieron una oportunidad excelente para dar a conocer a los judíos al Mesías a quien señalaban las escrituras proféticas. La forma de culto que los judíos utilizaban en la sinagoga llegó a convertirse en un modelo para las primeras congregaciones cristianas. Por otro lado, en aquel tiempo existía un sistema de días de reposo con un uso literal y un significado simbólico. El séptimo día como día de reposo. El séptimo mes que marcaba la observancia de tres fiestas nacionales: la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. El año sabático también, que indicaba que cada séptimo año se escogía ese año para dar reposo a la tierra, en Éxodo 23:11. El año del jubileo, que se celebraba cada 50 años, ¿sí?, cada siete, es decir, que era un resumen de todos los sábados guardados por todos esos años. En este tiempo, el año del jubileo, había oportunidad para que los pobres pudieran redimir sus tierras y también para la redención de los siervos. Esto significaba que existía un año de gracia para todos los oprimidos y angustiados de la tierra de Israel. El año del jubileo se celebraba cada 50 años, es decir, estamos hablando de que se contaba cada 7, ¿sí?, porque cada 7 años, cada 7 por 7 son 49 años, entonces se contaba cada año sabático, ¿sí? Entonces esto nos daba de que cada 7 por 7 eran 49 años, entonces al siguiente año era el año del jubileo, en el año 50 de cada vez que esto sucedía. Entonces, en este tiempo había oportunidad para que los pobres pudieran redimir sus tierras y también para la redención de los siervos. Esto significaba que existía un año de gracia para todos los oprimidos y para los angustiados de la tierra de Israel. Todos estos sábados tenían su significado espiritual y eran la sombra de los bienes venideros que ahora tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 16, 17, por tanto nadie os juzgue, ¿sí? Dice en cuanto a días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Una sombra
es simplemente el reflejo de algo. Y es así el día de reposo que guardaron los judíos con relación al día del Señor para los cristianos. En Hebreos capítulo 3 y versículo 4, a nosotros los cristianos se nos explica claramente que a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, ellos no pudieron entrar en el reposo verdadero de Dios, aunque ellos guardaban el día de reposo. De la misma forma, el pueblo de Dios hoy no puede entrar en su reposo, aunque él mismo no guarda el día de reposo del antiguo pacto. Estamos hablando de que nuestro reposo para nosotros los creyentes se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos viendo lo que dice la Escritura, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no estaría hablando de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. De la misma manera que Dios proveyó suficiente maná el sexto día para sustentar a los hijos de Israel en el día de reposo, y los que salieron en el séptimo día para recoger, mas no hallaron nada para ellos mismos. Así también hoy día Dios da el sustento espiritual a los que descansan en su provisión, en lugar de tratar de controlar sus vidas por medio de sus propias habilidades. Los cristianos que han entrado en el reposo del Señor Jesús hallan la paz que sobrepasa todo entendimiento y el descanso espiritual que les permite confesar que prefieren perder sus vidas para ganar a Cristo. ¿Sí? Y bueno, esta enseñanza acerca del día del reposo, pues tiene, pues hoy en día, ¿verdad? Hay pues personas, religiones que practican este día de reposo y pues muchos se preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿qué día se debe guardar? ¿Qué día es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? Ya que muchas congregaciones, pues algunos sí celebran el día de reposo o guardan el día sábado, para otros es el domingo. Y entonces de todo esto vamos a estar hablando acerca del día de reposo. Vamos a ver en esta mañana acerca de algunas prácticas en cuanto vamos a ver lo del sábado, del Shabbat. Y esto es una de las doctrinas más radicales e importantes del pueblo judío en su vida religiosa y cultural. Es la observancia del séptimo día o el Shabbat, que significa día de reposo. Fue instituido por Dios para que el pueblo encontrara su descanso a su trabajo y a la vez recobrase las fuerzas físicas, emocionales y espirituales y evocar a Dios en su adoración. Ese día era una fiesta familiar de adoración y recordatorio mesiánico. Entonces, el sábado judío, quiero aclarar esto, que el sábado fue dado para los judíos. El sábado judío es la práctica que ha traído más controversia al cristianismo, ya que muchas iglesias de corte legalista lo han implantado como norma de conducta, considerando que se debía de ser observado por todos los cristianos. Los más radicales consideran que su violación nos lleva a la condenación, por lo que de nada valió el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Otras iglesias observan el domingo como el día del Señor, afirmando que el primer día de la semana es el Shabbat de los cristianos. Entonces, todo esto vamos a
Vamos a verlo en esta mañana y el día de mañana. Los primitivos cristianos celebraban sus cultos el primer día de la semana en alusión a la resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, aunque todo esto se está dando, vamos a hablar un poquito de qué es el Shabbat o el descanso bíblico, ¿sí? Y vamos a ver aquí en esta mañana que la palabra Shabbat significa reposo o descanso. Su origen data desde el principio de la creación de Dios. Después de crear todo, Dios descansó el séptimo día, aunque para el hombre, ¿verdad? Pues acababa de ser creado. Entonces, en Levítico 23:1-3 aparecen las instrucciones sobre el Shabbat o sobre el sábado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajará y el séptimo día, o sea sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. El sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Este era específicamente un mandamiento para su pueblo Israel. Ese día evoca para ellos 2 hechos importantes relacionados con el quehacer de Dios. Primero, trae a la memoria de los judíos la creación del mundo. Segundo, evoca la epopeya de la salida del pueblo de Egipto. Ese día no se podía hacer nada en absoluto que requiriera esfuerzo o trabajo, así que debían prepararlo todo con tiempo, incluyendo a los invitados que puedan estar en la casa. Según las reglas para el tiempo moderno, siguen siendo tan estrictas como lo fueron para la época gloriosa del reinado de Salomón, por lo que para ellos, ¿sí? Para el Shabbat de los judíos, para ellos los que practican el día de reposo, deben planear, o sea, hay cosas que pueden y no deben hacer. Deben planear afeitarse y cambiarse de ropa antes de que entre el Shabbat. Lo segundo es que toda la familia debe estar cambiada y arreglada a la entrada del reposo. La comida tiene que estar lista antes de que comience el Shabbat y la mesa puesta para su celebración. No se debe contestar el teléfono, llamar a un timbre o encender la luz o hacer cualquier cosa una vez que entre el Shabbat. En el Talmud se llegaba al extremo de que si un animal caía en un barranco, se le podía llevar comida e incluso una almohada. Algo que tal vez nos cause una risa, pero así está. Una almohada, pero no se podía sacar. La celebración estaba vinculada a una liturgia que debemos describir para buscar su sentido y el hecho de Jesús y la iglesia. ¿Cuándo se inicia el sábado judío? No existe una hora fija. Comienza al ponerse el sol del día viernes y terminará al ponerse el sol del sábado. Algunos rabinos enseñan que el Shabbat comienza cuando se pone el sol y se pueden ver en el cielo 3 estrellas. Vemos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacían si el cielo estaba nublado? Y dice que antiguamente los que estaban en las montañas, al ver las estrellas, encendían un fuego y unos a otros se avisaban. En Israel, como en el resto del mundo, la puesta del sol depende de las estaciones del año. Por esta regla general, el sábado comienza según este factor, ¿sí? Y no tiene una hora específica. Entonces, pero además del séptimo día, hay otras muchas fiestas que pueden caer entre semana y que son de reposo, por lo que requieren la misma actitud del Shabbat, como por ejemplo la celebración de la Pascua, el Yom Kippur, etcétera, los cuales tienen varios días sabáticos. Además existen en el Pentateuco las ordenanzas respecto a meses, años y años sabáticos. En esto, hermanos, el Shabbat judío comienza exactamente el viernes al ponerse el sol. Ahí se inicia la liturgia.
La mujer judía coloca el velo sobre su cabeza, enciende las velas, pronunciando la bendición por el día de reposo. Deben encenderse las velas exactamente unos minutos antes que el Shabbat comience, pues no se puede trabajar ni encender una vela iniciado el Shabbat. Inmediatamente toda la familia rodea la mesa cubierta con atuendos típicos de la festividad, preparándose para participar del vino y el pan. La mujer toma el vino o jugo de uva en una copa especial llamada kiddush y bebe de él, pasándolo a su esposo y hacia el resto de la familia. Después toma el pan que está cubierto con un mantelito llamado chayá y lo entrega a su esposo, que partiéndolo lo da a la mujer y al resto de la familia. Así inician la comida con ritos y prácticas añadidas a través del tiempo, pero antes de comer, el padre impone las manos sobre cada uno de sus hijos y pronuncia la bendición del Shabbat para toda la familia. Mientras dure el día de reposo, no podrán hacer ningún trabajo. Antiguamente, en la época del Antiguo Testamento, si era sorprendido en una acción laboral, se le aplicaba la pena de muerte, ¿sí? Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá, decía Éxodo 31:15. Hoy en Israel no existe esta pena capital ni para los delitos más graves, aunque pertenece a las ordenanzas mosaicas. Sin embargo, hay cosas como esta. Si uno entra en un automóvil al sector de los judíos ortodoxos en un día sábado, principalmente en Jerusalén, te pueden apedrear. Es curioso, pero los palestinos, que en su mayoría son musulmanes, tienen la pena de muerte dentro de sus territorios. Esto demuestra que no toda la Torá se cumple entre los judíos. Y los judíos de hoy en día cumplen este precepto si en Israel muchos hacen cosas prohibidas por la ley. Pero este pueblo en la actualidad se las ha ingeniado para observar la ley sin renunciar al bienestar de la época. Según la ley, no debe encenderse una luz ni usar un elevador, y si al hacerlo tenemos que causar que la energía eléctrica funcione. Pero en tal situación se produce una acción que obliga a otros a trabajar y por lo tanto se violenta la ley. ¿Qué se hace en este caso? Sencillo. Tienen todo el sistema eléctrico con un temporizador al cual está programado que a partir del día viernes a las 6 de la tarde trabaje automáticamente. Así que los elevadores funcionan sin que tengan que marcar el piso. Paran automáticamente en todos los pisos y el pecado no está en entrar al elevador, sino apretar el elevador. Las luces se encienden automáticamente y así por el estilo. El hecho es que apretar un botón para encender una luz es violentar el sábado. Como no pueden encender fuego, las cocinas se programan automáticamente para operar y calentar los alimentos de tal forma que algunos comen caliente sin violar la ley. Entonces, todo esto que estamos viendo, el judío lo está viviendo, está en el Shabbat, está todavía vigente para ellos, pero no para la iglesia de Jesucristo. Y esto vamos a ir viéndolo poquito a poquito para que nos falte una clase más y podamos ver acerca de la observancia del día sábado, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros ignorar que los judíos ortodoxos se cuidan de no violar esta ley, e incluso los más ortodoxos no aceptan en sus hogares objetos eléctricos o con tecnología moderna. Tratan de vivir como en el pasado, al estilo medieval de los puritanos cristianos. Y entonces esa es la controversia del día hasta el día de hoy. El Shabbat, ¿cuál es el día de reposo? ¿Sábado o domingo? Y vamos a seguir hablando de esto. Vamos a analizar el sábado desde una perspectiva cristiana. Toda la observancia y creencia judía del Shabbat
en su vocación a la espera del Mesías. El vino representa, además de la santificación, la provisión de Dios en el diario vivir, mientras que el pan representa la previsión de Dios dada en el desierto, al enviarles el maná para sustentarles. Este maná representaba la esperanza de una palabra encarnada. Y dice la Escritura, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuál es ese maná perfecto? Aquel que descendió del cielo, Jesús. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, dice la Escritura, comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Hacemos alusión a que el descanso, el Shabbat del cristiano de hoy, se llama Jesucristo de Nazaret. En sus ritos del sábado evocan la esperanza del día en que las armas y la violencia serán destruidas y pueden vivir en paz con sus Mesías, por lo que leen Isaías 2:4. ¿Sí? Es interesante notar que tomando los dos elementos del Shabbat, que era el pan y el vino, celebró su despedida instituyendo con ello la evocación de su muerte y resurrección, y dio a entender que no probaría más del fruto de la vid hasta el día que lo bebiera de nuevo en el reino de su Padre. En ningún momento sostuvo los demás elementos del día de reposo, porque al fin y al cabo el reposo o Shabbat evocaba el descanso eterno que daría el Mesías cuando viniera. Para los que reciben a Jesús, el descanso apareció, pero para los judíos todavía no ha aparecido su reposo o Mesías. Es por ello que ellos conservan sus ritos sabáticos. Mientras Jesús vivió, se sujetó a la celebración del sábado, aunque se proclamó Señor del día de reposo. Durante todo su peregrinar del pueblo de Israel, vemos, ¿verdad?, que ellos celebraban, o sea, ellos aplicaban a su vida el Shabbat, el día de reposo. Cuando viene Jesús, también él se sujetó también a la celebración, aunque él mismo se proclamó el día del Señor, por lo que su autoridad estaba sobre la ley del Shabbat. ¿Fue Jesús legalista con el día de reposo? No, al contrario, toleró a sus discípulos hacer cosas que la ley condenaba con relación al Shabbat. Es lo que registra Marcos 2:23, y dice: aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Esta acción rompía las leyes del descanso sabático que decía en Deuteronomio, ¿sí? Pero fue aquí cuando Jesús ratificó su supremacía sobre el sábado al afirmar: el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No podemos negar que en la época de los judíos, como muchos cristianos actualmente, se habían hecho esclavos del día, perdiendo el espíritu de misericordia y amor. Jesús, el Señor, afronta el legalismo sabático, cuestionando el hacer bien y salvar una vida, y llegó hasta el extremo de sanar a un hombre que tenía en la mano seca en una sinagoga en día sábado, lo que causó un gran escándalo y furor en los religiosos de su época. Fue por esta causa que se le acusó de violar el sábado, razón por la cual Jesús condenó la hipocresía de los líderes religiosos que no vivían acorde a la misericordia, sino apegados a una ley, a la ley de Moisés. ¿Qué representa el Shabbat o el día de reposo para los cristianos? La entrega absoluta
la entrega absoluta a Jesús y su proclamación como Señor. Él es nuestro reposo, según nos indica el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4 al 11. Y dice: porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así pues, que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fui anunciado, no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Nos puede salvar el someternos de forma dogmática a un día determinado? Bueno, la respuesta de San Pablo en San Juan 14:6 es la siguiente: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día no lo hace para el Señor. El que come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, y dice la Escritura, da gracias a Dios. En el libro de Gálatas encontramos acerca de la ley. Bueno, porque la ley o el sábado, el Shabbat, estaba dentro de la ley. Y encontramos en el libro de Gálatas, acerca de cómo hoy nosotros no estamos viviendo bajo la ley. El Shabbat fue, al principio, en Génesis encontramos que la Escritura dice que reposó Dios en el séptimo día. Pero la vida del pueblo de Israel se dio, ¿verdad? Después de Abraham, de Jacob, o de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, estuvieron ellos prisioneros, esclavos en Egipto, 430 años. El Señor los saca de Egipto y los lleva al desierto, les da sus leyes en el desierto. Y encontramos que la ley fue dada para los judíos, para los israelitas. No se da, la Biblia no menciona que esta ley tuvieran que observarla los gentiles, porque no estaban dentro de las promesas del Señor, no entraban en ese entonces, ¿verdad? No se estaban cumpliendo los planes como en el día de hoy para nosotros los gentiles. Entonces encontramos en la Escritura, en el libro de Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas, y él les está diciendo esto: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis, dice, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos, dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y vea usted el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea el Señor. El versículo 17 dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El Shabbat fue dado a los judíos, ¿sí? A los judíos en él, o a los israelitas en el desierto. Ellos entraron a la tierra prometida y tenían que guardar el día sábado. Tenían que abstenerse de hacer cosa alguna. Incluso mañana hablaremos acerca de algunas distancias en las que posteriormente podían ellos moverse, y que pues si violaban esa distancia en que podían ellos moverse, pues ya era pecado. Entonces la Escritura nos enseña que el guardar el sábado fue dado para los israelitas, fue dado para el pueblo de Dios en ese tiempo. Ahora encontramos el apóstol Pablo, había un problema en la iglesia de los Gálatas, porque había judaizantes, había gente que todavía observaba la ley, quería, al menos decían que si los gentiles pertenecían o debían pertenecer a la iglesia, a la religión de ellos, ¿sí? Debían de circuncidarse. Y entonces, por eso se da el concilio de Jerusalén en Hechos 15, cuando los apóstoles tienen que tomar parte en esto y guiados por el Espíritu Santo, entonces se dan algunas cosas y algunos mandamientos ahí. En el Nuevo Testamento no encontramos que a la iglesia de Jesucristo se le dé que tenga que guardar el Shabbat o el día sábado, el día de reposo judío que estaba escrito en la ley. Entonces, por eso el apóstol Pablo tiene que escribir esto, ¿verdad? Y le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y decía él: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por medio de la fe. Y el apóstol Pablo les dice: tan necios sois,
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora que vais a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nos dice la Escritura que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No quiero adelantarme tanto, mañana nos va a tocar también hablar, ¿verdad? Entonces, dijimos que hay, pues hoy en día hay congregaciones, ¿verdad? Hay muchas congregaciones, bueno, entre ellas nosotros, muchos que celebramos pues servicios, cultos al Señor el día domingo. Hay otras que celebran el día sábado, pero vamos a hablar el día de mañana en cuanto a que es el sábado, el día de reposo, es el domingo, el día que tenemos que guardar. Bueno, algo hemos dicho ya acerca de quién es nuestro reposo, y usted que conoce algo de esto o mucho de esto, tiene idea, ¿verdad?, de que nuestro reposo se llama Jesucristo de Nazaret. Y mañana estaremos abundando un poquito más acerca de todo esto. Hablamos hoy acerca de algunas cosas que para los judíos representaban el Shabbat, y que el Señor, pues, Él tenía en mente, ¿verdad?, algunas cosas que ya dijimos aquí en esta mañana acerca del día de reposo, el Shabbat, y vamos a hablar el día de mañana un poquito más acerca de esto, y pues para que tengamos una idea de la palabra de Dios. Por lo pronto podemos decir que en la Escritura no encontramos que el día de reposo fuera dado para los gentiles. Fue dado para el pueblo de Dios, los israelitas en el desierto. En el Nuevo Testamento no encontramos que se haya dado para decir que se guardase el sábado también. Y encontramos y hemos leído en esta mañana aquí en Gálatas capítulo 3, principalmente versículo 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y sí, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y recordemos que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que mañana vamos a continuar hablando un poquito más acerca del Shabbat o del día sábado, y hablaremos, ¿verdad?, acerca de lo que la Escritura habla en cuanto en el Nuevo Testamento, en cuanto a las prácticas que la iglesia naciente, la iglesia de Jesús, hacía en el primer día de la semana, y veremos el día de mañana, primeramente el Señor, si nos los permite. Entonces, si debemos guardar solamente un día, o qué pasa, qué enseñanza nos trae la palabra. Mañana vamos a hablar acerca un poquito más de esto. Por lo pronto el tiempo se nos ha terminado en esta hora. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y le damos las gracias al Señor por este tiempo. Así que bendiciones a la vida de usted que nos ha sintonizado en esta mañana. Primeramente Dios, repito, mañana estaremos en sintonía con usted en punto de las 9 de la mañana. Así que esto ha sido por hoy. Le bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Hasta la próxima.